Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero se encuentren bien todas las repúblicas de América Latina, las repúblicas del mundo. Nos escucha mucha gente que está de acuerdo con lo que vamos analizando, coincide con nuestros análisis, con nuestros enfoques, con nuestra perspectiva incluso de país. Muchísimos, muchísimos que nos siguen afortunadamente de modo coincidente con la propuesta que hacemos desde este programa en dónde estamos, con esta pregunta que evidentemente plantea la premisa de trabajo. Primero, el planteo de en dónde estamos. Una vez que logremos una visualización, una por lo menos relativa comprensión del lugar y el momento histórico en el cual estamos viviendo, de ahí en dónde estamos, podemos entonces partir hacia la aventura y la tarea de investigar y así entonces discurrir en el desarrollo de esa investigación, que es todo este periplo periodístico que vamos planteándole a cada uno de ustedes y desarrollando desde esta queridísima radio La 30 y desde nuestra fundación liberal, democrática, republicana, primer fundación liberal, republicana, democrática, en pos de la democracia representativa, de nuestro Estado de Derecho de acuerdo a lo que la Constitución de la República Oriental del Uruguay dice, y me refiero a Libertas Uruguay. Eso somos. Libertas, una asociación civil sin fines de lucro que propone esta serie periodística que ya prácticamente va concretando o consumando 5 años de un camino periodístico que venimos desarrollando en esta radio y en nuestro streaming, es decir, en cada una de las redes sociales que tenemos dentro de las plataformas digitales que hacen a esas redes de comunicación digital, como lo son Facebook, Instagram, ahora también su aplicación logueada, si vos querés su apéndice, Threads, también por supuesto X, ahora o X, antes Twitter, y por supuesto nuestro canal YouTube. Estamos por la 30 CX30, Radio Nacional, por aire 11:30, en AM, por internet radionacional.com.uy, por aplicación La 30. Podés bajarla a tu Android, a tu iPhone, o a tu computadora, o a tu tablet. En nuestro YouTube ves todo lo producido en este programa al cabo de estos prácticamente 5 años, de modo ya editado, grabado. Estamos haciendo streaming con nuestro Facebook, en donde estamos, ahora mismo, al aire. También con el Facebook de la radio. También con el streaming 1 de la radio. Y así entonces desde su plataforma de internet y por cierto desde la emisión por aire para cada una de esas clásicas radios que sintonizan AM. Ahí están, estamos en 11:30 AM y si no, te vas a la plataforma digital y por vía digital es www.radionacional.com.uy o bajas la aplicación. Estamos tratando un tema en estos días que hace mucho a la importancia de la democracia como un sistema formal de otorgamiento del poder político que nos organiza como sociedad. Eso es la democracia. Es el concepto de un régimen de mayorías que otorga el poder a las autoridades que de ese modo tienen que representar a esas mayorías, pero a su vez también proteger a las minorías que no optaron por ese gobierno. La democracia a su vez plantea, de acuerdo a esta lógica de las mayorías representativas, que ese gobierno represente los principios jurídicos y políticos, así como los valores y los derechos consagrados por la Constitución, que es la ley suprema que organiza y ampara a nuestro Estado de Derecho, porque eso somos
si pretendemos vivir en una democracia representativa. A su vez, ese gobierno que debe proteger a las minorías, escucharlas y responder a lo que la mayoría delegó en el uso soberano del cuerpo electoral, como dice el artículo 5 de la Constitución, es decir, la soberanía emana de la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral que constituye a la nación, que constituye a nuestro país en este caso, debe ser representada por ese gobierno en esos dos aspectos, en lo que decidió esa mayoría ajustándose a la promesa electoral de ese gobierno y ese gobierno ajustándose a cada una de las premisas, principios, derechos consagrados por la Constitución de la República como la ley suprema que organiza y ampara, te repito, organiza y ampara. Es el ordenador y a su vez es el documento que nos ampara, nos protege en todos nuestros derechos consagrados, nuestros derechos subjetivos, los principios jurídicos que inspira en nuestro modelo de Estado como un Estado de Derecho, la Constitución de la República. Eso que está lamentablemente muy dañado en nuestro país y en varios países. Y estamos analizando esto desde el régimen patológico respecto a esta perspectiva del análisis, una perspectiva democrática, republicana y liberal. No hay otra posibilidad. Si hablamos de democracia representativa, de una república con separación de poderes, de un Estado que tiene poderes limitados, el Estado de Derecho a su vez es el Estado que juega en la misma lógica, que es una lógica de dualidades entre los derechos y las obligaciones. El Estado también tiene, así como tiene derechos, tiene obligaciones. El Estado de Derecho se hace responsable de los atropellos, de la violación a los derechos de su ciudadanía, de sus habitantes, a los derechos subjetivos, a los derechos personales, a los derechos de familia, a los derechos del niño, a los derechos de las personas físicas, de las asociaciones, de las empresas, en esas reglas de juego que deben ser siempre las mismas, ser claras, muy determinadas y ser estables. Ese es el Estado de Derecho, el que debe responder siempre a los derechos humanos. Ese es el Estado de Derecho. Y una democracia debe estar amparada, cobijada y a su vez estructurada desde ese Estado de Derecho, porque la democracia es un sistema formal de elección y concesión al poder desde el sistema de las mayorías electorales. Por lo tanto, la democracia también plantea algo que es esencial a la misma, la rotación en el poder, la alternancia en el poder. Pero hay un régimen que es patológico respecto a todo esto, porque incluso es antagónico a todo lo que acabo de decir. Y es el régimen marxista, la ideología marxista, cuando se instala en el poder del Estado y lo convierte en un Estado marxista al que ellos llaman Estado revolucionario, más, de modo más clásico, el Estado de la dictadura del proletariado, el Estado de la clase obrera, como pasó con la Unión Soviética, y los países alineados a la fuerza por la Unión Soviética en ese plan imperial colonialista de aquella Rusia soviética planteada originalmente por Vladimir Ilich Lenin y León Trotsky y muy, digamos, intensificada luego en el gobierno de Joseph Stalin, y así siguió. Lo mismo ha pasado con Vietnam de Ho Chi Minh, lo mismo con la China de Mao Zedong, luego suavizada hacia un régimen de apertura al mercado y al régimen económico de la propiedad privada, tramposamente porque en China, para tener la capacidad de desarrollar emprendimientos empresariales siendo originario de China, hay que tener la membresía, es decir, ser miembro integrante activo del Partido Comunista Chino, lo cual nadie dice. Parecería que en China el comunismo político no es muy importante, no es incidente, dado que todos quedaron deslumbrados con la apertura a la economía de mercados,
a la economía de oferta y demanda, al mercado abierto, a las exportaciones e importaciones, al enriquecimiento de un montón de personas, al desarrollo de una clase media china que según las cifras oficiales de ese régimen más o menos dan la cuantía de 600 millones, en un país de 1.424 millones de habitantes. Pero resulta ser que esa propiedad privada y ese régimen capitalista, jugando todas sus reglas, se permite que se haga si son miembros integrantes del Partido Comunista Chino, no por el simple hecho de ser ciudadanos chinos, habitantes de esa enorme masa continental prácticamente que es China, con 1.424 millones de habitantes a la fecha. Lo mismo, bueno, tiene la población muy similar a la de la India. Responden a un régimen totalitario, pero digamos que oxigenado de alguna manera por esa apertura a la economía de mercado, sofisticándose desde una, digamos, sofisticada y profesional tarea del espionaje y del contraespionaje, con todo lo que ello implica, bueno, viabilizando el robo de tecnología, el robo de conocimientos científicos, el robo de planes de desarrollo de país en los países occidentales, fundamentalmente en Estados Unidos, el Reino Unido, en Alemania, Francia, en Australia, hasta en la India incluso, Corea del Sur. Es decir, son regímenes de la piratería, porque el propio régimen totalitario no permite una sociedad abierta con reglas del juego que ampare a su ciudadanía en sus derechos individuales, personales, porque no hay libre expresión, no hay libertad de partidos, no hay rotación de partidos en el poder, no hay libertad de asociación, no hay libertad de pensamiento, dado que el régimen político es el régimen de un partido único, Partido Comunista Chino. Esa China imperial, colonialista, expansiva, que hoy por hoy ha tensionado junto a Estados Unidos al mundo a nivel planetario, en un escenario ya de tercera guerra difusa, celular, larvaria, de espionaje, de pulseadas, donde rompieron relaciones en lo jurídico financiero, pero siguen siendo socios, de todas maneras, en la balanza comercial que cimentaron hasta la fecha de la ruptura que plantea Estados Unidos junto a los países de la OTAN respecto al sistema global SWIFT, que es un sistema informático de la red informática mundial global para el mundo de los negocios, para el mundo del mercado abierto mundial global, con todo lo que ello implica. Es una red informática que a su vez es una red de derechos financieros que están dentro de lo informático, los derechos financieros, tributarios, comerciales, industriales, derechos de patentes, de registros de patentes de invención, etcétera, y por supuesto de colocación de dinero invertido en distintos fondos de inversión, dinero invertido en la compra de acciones, según las acciones cotizando en las bolsas de valores más importantes del mundo libre, occidental, abierto. Bueno, se ha roto esa relación entre las empresas originalmente chinas que pertenecen al régimen chino, como también a las empresas originalmente rusas que pertenecen al régimen ruso, porque son regímenes, tenemos que hablar correctamente. Y a ese mundo está alineado Venezuela, que es un régimen totalitario marxista que se instala desde aquella revolución bolivariana que lideró el militar Hugo Chávez Frías, formado por un teórico marxista de relieve, de importancia, un teórico europeo, alemán, integrante de la Escuela de Frankfurt, de cuyo nombre, bueno, se conoce, ha sido uno de los teóricos importantes, Heinz Dietrich, doctor en filosofía, postulador de una nueva estrategia revolucionaria para instalar los modelos marxistas, marxistas-leninistas, inclusive contemplando al mejor estilo Escuela de Frankfurt, esa caótica relación con distintas corrientes de pensamiento o ideologías que sean de alguna manera convergentes o compatibles con la idea troncal o con el paradigma que es el marxismo. Eso es lo que se ha instalado en Venezuela a partir de aquella constitución del año 1999, ya Hugo Chávez Frías en el gobierno en 1998,
y nace esa constitución bolivariana revolucionaria que va a echar por tierra al Estado de Derecho, a la democracia representativa, al sistema económico de propiedad privada, porque comienza un proceso gradual que se va intensificando de expropiaciones y confiscaciones de la propiedad privada, dado que este modelo plantea la centralización de los recursos económicos en el poder ejecutivo, poder que a su vez concentra el poder político, desbaratando o fragilizando al resto de los poderes que están instalados desde el modelo republicano democrático que nace con las revoluciones modernas, con los grandes pensadores como Montesquieu, incluso Hobbes también, por supuesto, Hume, tantos pensadores, Tocqueville, los padres de la fundación de los Estados Unidos, creadores de la Constitución y aquellas declaratorias como la de Filadelfia, como Thomas Jefferson, por ejemplo, Adams, también Adams, por ejemplo, o Washington, pero a su vez muchos pensadores como Burke, desde el Reino Unido, que plantean como Hume, el nombrado Hume, plantean un sistema de separación de poderes para que sean limitados y se controlen entre sí, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y a su vez con la apertura ya desde esos teóricos a la sumatoria de poderes que el Estado necesariamente deba crear con las correspondientes facultades y limitaciones. Son poderes limitados, porque son poderes que cuando aplican su derecho desde el Estado, a nosotros como individuos nos plantean restricciones. Por eso la libertad para el liberalismo es la ausencia de restricción monopólica del Estado, es la ausencia de coacción monopólica del Estado. En todo lo que el Estado no esté presente en su derecho monopólico, en su poder del monopolio, de esa fuerza coactiva y restrictiva, ahí hay libertad. Ahora, a medida que se legisla un Estado que penetra en muchos lugares de nuestra vida, en muchos espacios de nuestro quehacer, que está muy entrometido en nuestra actividad individual, ese Estado pasa a ser un Estado más, en principio, autoritario, y si profundiza esa intromisión y nos va cargando de restricciones, de obligaciones, porque el monopolio del Estado es eso, tiene el monopolio de la fuerza a través de la ley, de lo que legisla, de los derechos y las obligaciones que impone, y si ese Estado se carga de muchas obligaciones que son restricciones a nosotros, y se desbalancea el régimen de obligaciones respecto a nuestros derechos, pasa a ser un Estado totalitario, y eso es lo que plantea un régimen como el régimen marxista, que lo hace al Estado un Estado ideológico, excluyente de cualquier otro tipo de modelo, y por eso es totalitario. No se va a admitir en ese Estado el modelo o el régimen de vida que llevamos en un Estado como el nuestro, con separación de poderes, con libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de movimiento, libertad de emprendimiento, artículo 36, la libertad de emprender, de desarrollar actividades legítimas, libertades en las actividades, por ejemplo, empresariales, industriales, comerciales, profesionales, la libertad de educarnos, artículo 36. Es un derecho subjetivo inviolable, consagrado, que proviene del artículo 32, que es el derecho de propiedad como un derecho inviolable, el derecho de propiedad inviolable, que a su vez provienen del el enunciado de los derechos consagrados como derechos subjetivos para nuestro país, para nuestro Estado, para todos nosotros, que están en el artículo 7 de la Constitución de la República, como lo son el derecho a tener el goce de la protección o la protección en el goce de nuestra vida, nuestro honor, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestro trabajo y nuestra propiedad. Ese elenco de 6 derechos, la Constitución los reconoce y reconoce a su vez la Constitución como nuestra ley madre, nuestra ley suprema, que son deber fundamental de nuestro Estado la protección de cada uno de nosotros como personas físicas y como personas jurídicas, como personas físicas, como asociaciones civiles, como empresas, organizaciones empresariales, porque cada una de esas
digamos, esferas o entidades, nosotros como personas físicas, las asociaciones civiles y las empresas, somos personas para el Estado. Somos un centro, un haz de derechos y obligaciones. Y todos los que habitamos, individuos, empresas, asociaciones civiles, ahora les llaman ONGs, por ejemplo, estamos protegidos por esos derechos, que son deberes fundamentales y son el cometido del Estado uruguayo y la razón de ser del Estado uruguayo. De todo esto hay que hablar cada vez más. Hay que ir a la fuente. Y la fuente del Estado de Derecho es la Constitución de la República. Todo esto ha sido echado por tierra por el régimen venezolano, porque es un régimen revolucionario marxista, de un socialismo comunista que plantea un Estado ideológico en el que se concentra todo el poder político en el poder ejecutivo que limita, fragiliza muchísimo el resto de los poderes, al poder legislativo y al poder judicial, le quita al poder judicial independencia como poder, le quita independencia técnica, le quita independencia en cuanto a qué, a la aplicación de justicia, al desarrollo técnico de sus magistrados, de sus jueces, de sus letrados, para aplicar justicia, siendo un poder soberano, independiente, que incluso pueda aplicar justicia al propio gobierno, como pasa en un Estado democrático. Por eso el Estado democrático y de derecho tiene también responsabilidades. Es pasible de ser demandado, de ser denunciado, de ser sometido a juicio e inclusive sus integrantes, si cometen atropellos, violación a los derechos humanos, violación a los derechos personales subjetivos, violación a los pactos realizados, violación, en definitiva, al derecho de cada uno de nosotros como personas. Todo eso está acometiendo de modo sistemático, violento y hasta grosero ya el régimen venezolano, que hoy, digamos, detenta Maduro bajo su personalismo público como un dictador que asoma como esa figura concentradora de la imagen del poder. Pero el poder en sí lo tiene el régimen venezolano proveniente de aquella revolución bolivariana, de la Constitución Bolivariana Revolucionaria de 1999, propiciada, eh, mentada primero, pero propiciada, propalada, difundida a modo de una apología revolucionaria por Hugo Chávez Frías. Y así se fue desarrollando un complejo proceso político histórico en Venezuela de la usurpación del Estado de Derecho a partir de esa constitución, profundizando un régimen totalitario que llega a estas fechas con estos resultados realmente muy tristes, lamentables, que provocan, bueno, bronca, provocan indignación en la mayoría de nosotros, impotencia, porque es un régimen sanguinario, criminal, que está violando groseramente derechos humanos, que ya lleva la cifra de más de 3.000 ahora muertos a través de la represión que aplica el gobierno, con el ejército que sale a manifestar que lo apoya absolutamente a este régimen totalitario, que está precisamente blindado en esas fuerzas armadas revolucionarias desde las cuales nace este modelo revolucionario bolivariano, que a su vez nace de un proyecto de Fidel Castro junto a Ignacio Lula da Silva y también el doctor Heinz Dietrich y un conjunto de teóricos marxistas rentados, es decir, profesionalmente pagados, para crear un modelo revolucionario aparentemente nuevo. De ahí lo de el socialismo del siglo XXI, que hoy representa a modo de país paradigmático Venezuela, pero se le suma a Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba con el modelo precedente. Por lo tanto, ahí hay 4 países que representan ya fielmente el proyecto del Foro de San Pablo, proyecto creado por Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro en el año 1990 para desarrollar este modelo de Venezuela. Y este modelo de Venezuela, este régimen totalitario, es el que apoya, el que celebra, al que va a visitar frecuentemente
digamos que esa coalición marxista que tenemos en el país, que es el Frente Amplio, coalición que está creada, está a su vez desarrollada, implementada en su estrategia por el Partido Comunista del Uruguay. De ahí que el Partido Comunista del Uruguay ya formalmente emitió su comunicado de felicitaciones a Maduro y a su régimen por el acto eleccionario exitoso, celebran el éxito y la perdurabilidad de esta revolución bolivariana, por la profundización de la democracia para los pueblos libres, anticapitalista, antineoliberal, antifascista, y siguen con el mismo discurso que se daba en aquellas revoluciones de la Guerra Fría en América Latina, con los movimientos armados que estaban apadrinados por la Unión Soviética y Cuba, contra el imperialismo yanqui, contra las oligarquías nacionales, contra el neoliberalismo, contra el fascismo. Es exactamente el mismo discurso porque es el mismo régimen con la misma doctrina, que es prácticamente una religión política, yo te diría que es la religión del ateísmo, inclusive. Todo esto apoya el Frente Amplio, lo celebra, y al extremo de que cuando hace poco tiempo atrás, unos días, el Senado uruguayo convocó a un plenario del Senado, es decir, el Senado en pleno, de modo urgente, es decir, una convocatoria de, bueno, de urgencia para resolver la postura del Senado uruguayo respecto al resultado fraudulento electoral que se da desde el Consejo Nacional Electoral respecto a estas elecciones que oficialmente el régimen plantea como fallo, le dan ganador a Nicolás Maduro, pero que el mundo entero, Centro Carter, Centro Consultor Jurídico de Relieve para la Organización de las Naciones Unidas, para la Unión Europea, toda la Unión Europea en su conjunto, varias también consultoras internacionales, la oposición demostrando el desglose de actas que ya están publicadas, y así la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto Colombia, Nicaragua, Cuba, Brasil, no reconocen el resultado electoral que está amañado, que es fraudulento a todas luces, carece de credibilidad, no brinda garantías, y así se manifiesta concretamente desde ese centro prestigioso, te repito, que establece los estándares de credibilidad, es decir, rango y estándar de credibilidad y certeza electoral, como lo es el Centro Carter para la Organización de las Naciones Unidas. Tampoco lo reconoce el presidente de la OEA, es el doctor Almagro, quien integró el Frente Amplio en su momento y que ha tenido un vuelco de pensamiento político que es ostensiblemente distinto, yo te diría que muy pro democracia, democracia representativa, prácticamente está en las antípodas de lo que predicaba cuando él era integrante del Frente Amplio, hoy como presidente de la Organización de los Estados Americanos. En ese Senado uruguayo, todos los integrantes de los distintos partidos que conforman esta coalición de gobierno manifestaron con absoluta claridad que reprobaban el fallo electoral por carecer de garantías, que no reconocían el resultado electoral que daba a Maduro como presidente reelecto. ¿Y los senadores del Frente Amplio qué dijeron al respecto? ¿Se integraron o no? No, no se integraron a esa declaratoria. No compartieron esa declaratoria bien contundente, clara, de condena al fraude electoral y el no reconocimiento del resultado de Maduro como presidente reelecto. Se callaron la boca, prefirieron callar, no dieron opinión, no se sumaron a la reprobación de esa falta de garantías en el acto electoral del régimen totalitario de Venezuela. Claro, porque los comunistas cuando callan, encubren, cuando callan, encubren. En este caso, el Partido Comunista directamente no encubrió porque felicitó al régimen, celebró su triunfo y celebró que siga muy viva y muy vigorosa la revolución bolivariana como gran ejemplo para todos nuestros países. Digo todo esto antes de ir a la pausa para que sepan bien quienes ven este programa y nos escuchan ante quiénes estamos cuando hablamos de integrantes del Frente Amplio, cuando hablamos del Frente Amplio,
cuando hablamos del PIT-CNT, cuando hablamos del PIT-CNT, Frente Amplio, FEU. Sepan bien ante quiénes estamos. Son totalitarios, pretenden el mismo régimen totalitario, de ahí que Carolina Cose hable de la apropiación colectiva, de ahí que la mayoría de sus diputados y también sus diputadas, como Melgar, por ejemplo, e inclusive sus economistas, hablen de más y más impuestos cuando vuelvan al gobierno, si es que el trágico destino habilita o permite que tengamos una vez más un gobierno del Frente Amplio ya en nuestro pobre país, muy castigado después de esos 15 años consecutivos de sistemático robo y corrupción que implica históricamente el Frente Amplio para nosotros y como un modelo de estudio para el mundo, inclusive como un modelo de estudio profesional para historiadores de la política, para historiadores de la economía, inclusive, para historiadores de lo geopolítico también, etcétera. Vamos a una pausa, Ramón, y continuamos.